Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los recorridos en árboles binarios. En un video anterior se vio lo que es la definición de los árboles binarios y algunas características y propiedades de ellos. Entonces vamos a comenzar con lo que son los recorridos. Entonces, un recorrido en un árbol binario T con raíz R es un procedimiento para visitar todos los vértices de este árbol. Entonces, lo que se tiene que hacer con un recorrido es visitar cada uno de los nodos e imprimirlos con cierto orden. Entonces, el recorrido requiere de cierto orden de los nodos para ser visitado. Entonces, en este caso, los algoritmos de recorrido de un árbol binario presentan tres tipos de actividades comunes. Son tres los pasos principales para los recorridos de un árbol, que es visitar la raíz, en este caso el nodo raíz, o lo que sería lo mismo leer, imprimirlo. De ahí podríamos tener que se tiene que recorrer el subárbol izquierdo o recorrer el subárbol derecho. Cualquiera de esos tres pasos se pueden realizar en cualquier orden. Entonces sí es importante que se tomen en cuenta estos tres elementos que se requiere para un recorrido de un árbol binario. Por lo regular los algoritmos se hacen en profundidad cada uno de ellos. Entonces los más conocidos, porque existen varios, son el recorrido preorden, el recorrido inorden y el recorrido postorden. Entonces cada uno de estos recorridos pues obviamente se utilizan estos tres elementos que tenemos aquí, que es visitar el nodo raíz, recorrer el subárbol izquierdo o recorrer subárbol derecho. ¿Sale? Sí es importante tener eso en cuenta. Entonces un recorrido de manera general pues es aquel que va a permitir visitar todos los nodos con estos tres pasos o con estos tres elementos. ¿Sale? Se tienen que visitar y se tienen que anotar o leer o imprimir en cierto orden cada uno de los elementos o cada uno de los datos que contiene cada uno de los nodos, porque puede contener elementos. Entonces vamos a ver cada uno de estos algoritmos. Tenemos en primer lugar el recorrido in orden. Los pasos son los siguientes, si se dan cuenta son los mismos pasos que acabamos de mencionar: recorrer el subárbol izquierdo, in orden, visitar la raíz o recorrer el subárbol derecho en in orden. ¿Qué significa esto que recorrer in orden? En orden quiere decir que se va a hacer un proceso de recursión que se va a llamar al algoritmo a sí mismo cuantas veces sea necesario cuando se vaya ya sea a su hijo derecho o a su hijo izquierdo. El recorrido preorden, el orden de los pasos sería el siguiente: primero se visita la raíz, luego se recorre el subárbol izquierdo en preorden y luego se recorre el subárbol derecho en preorden. Y finalmente el recorrido postorden: primero se recorre el subárbol izquierdo en postorden, luego se recorre el subárbol derecho en postorden y se visita finalmente la raíz. Observen que cada uno de ellos tiene diferentes pasos. Obviamente son los tres mismos que ya se conocen prácticamente, pero en diferente orden y obviamente aplicando la recursión con su respectivo algoritmo, ya sea en preorden, in orden o postorden. Muy bien. Les mencionaba, es el uso de recursión, es importante tener en cuenta porque cada que se recorre un subárbol o ejecutamos el paso de recorrer el árbol, ya sea izquierdo o derecho, se tiene que hacer en preorden, postorden o in orden. Entonces se tiene que llamar el algoritmo a sí mismo. Entonces, antes de comenzar con los ejemplos, bueno, en este caso visitar, recuerden que es leer o imprimir. Ok, entonces sí es importante que se recuerde esto. Antes de comenzar con los ejemplos, hay que ver qué necesitamos conocer. Tenemos, por ejemplo, aquí este árbol con el nodo raíz A. Conociendo el nodo raíz, recuerden que su subárbol izquierdo es el que tenemos ahí, el subárbol izquierdo de A y el subárbol derecho. Ahora centrándonos en el nodo B, tomándolo en cuenta como si fuera raíz, tenemos que su subárbol izquierdo es este y el subárbol izquierdo de B es este. Ahora si nos vamos al subárbol izquierdo de B, que es D, lo tomamos como raíz, tenemos que el subárbol izquierdo de D es este y el subárbol izquierdo de D es este. Y si nos vamos al nodo H, el subárbol izquierdo de H es este y el subárbol derecho de H es este.
Si se dan cuenta, acá estamos tomando cada nodo como nodo raíz, entonces sí es importante que se tome esto en cuenta porque es importante para la ejecución del algoritmo, ya que cada nodo se toma como si fuera la raíz en determinado momento. Entonces, cada que se ejecuta o que nos vamos hacia un nodo izquierdo o al nodo derecho, se tiene que volver a ejecutar el algoritmo. La recursión es importante también en este caso. ¿Cómo se ejecuta la recursión? Supongamos que tenemos un árbol y empezamos a ejecutar el algoritmo, por ejemplo, en preorden. Se empiezan a ejecutar los pasos y lo primero, pues el primer paso es visitar la raíz. Visitar la raíz es leer e imprimir, ya habíamos mencionado. Entonces, en este caso, se lee la raíz. El siguiente paso es recorrer el subárbol izquierdo. En preorden nos vamos a su hijo izquierdo y tiene un hijo y tenemos que reiniciar el algoritmo o llamar hacia ese mismo al algoritmo y se vuelve a empezar nuevamente sobre ese nuevo nodo. Se recorre en preorden, se visita la raíz, el primer paso, se vuelve a recorrer el subárbol izquierdo de ese hijo, ahora nos vamos al nieto, digámoslo así, de la raíz principal y se vuelve a reiniciar el algoritmo. En el primer paso, la raíz, subárbol izquierdo, supongamos que ya no tiene subárbol izquierdo, es decir, ya no tiene hijo izquierdo ese nodo, nos vamos al subárbol derecho y ya no tiene en este caso. Si no tiene, nos regresamos al anterior que no terminamos y se ejecuta el tercer paso, que es el subárbol derecho en preorden. ¿Sale? Ahora, obviamente al recorrer el subárbol derecho en preorden de este subnodo, lo que vamos a hacer es nuevamente ingresar e iniciar el algoritmo porque es un nuevo nodo, se tiene que reiniciar. Entonces, recorrido en preorden, nos vamos a la raíz, subárbol izquierdo en preorden, nos vamos a subárbol izquierdo si es que tiene y se continúa así hasta ya no encontrar hijos y nos regresamos de tal forma hasta que regresemos a este nodo con el que estamos situados y recorremos el subárbol derecho. Se continúa si es que tiene más hijos y se regresa. Obviamente nos regresamos a este, como ya se terminó, nos regresamos a este de acá, a este nodo que tenemos anteriormente y como ya se terminó, nos falta el de la raíz principal, el último paso. Observen, lo ejecutamos, pero probablemente el derecho, pues obviamente normalmente tiene hijo y se continúa hasta que se ejecutan todos los nodos el algoritmo. Cada nodo prácticamente tiene que ejecutar cada línea de código, en este caso, o cada línea del algoritmo, en este caso son solamente 3 pasos, entonces se tiene que ejecutar en cada uno de ellos. Entonces sí es importante que se tome en cuenta esto. Este es el procedimiento principal para ejecutar cada uno de los recorridos. Obviamente requiere de el tipo de algoritmo que nosotros estemos ejecutando, ya sea preorden, inorden, posorden, y el orden cambia en este caso. En el siguiente video vamos a ver cómo se ejecuta cada algoritmo con un ejemplo en específico. Cómo es que todo esto que acabamos de ver se ve ya pero aplicado ya a un ejemplo específico. Nos vemos en el siguiente video.